Hola con todos. El tema de la presente exposición es todo lo referente a trabajo de parto. Vamos a tocar varios puntos, ¿no?, referidos al trabajo de parto, algunos tipos de distocia que es importante conocerlo. Algunos conceptos que debemos manejar, ¿no?, antes que nada, es acerca de eh, a qué llamamos partos a término, pretérmino, postérmino. Bien, llamamos un recién nacido, ¿no?, a término, o un parto a término, entre las semanas de gestación 37 a 41. Pasado las 42 semanas, mayor o igual a 42 semanas, lo llamamos como postdatismo o posttérmino. Ajá. Parto posttérmino o postdatismo es aquella gestación que pasa las 42 semanas. Un parto pretérmino antes de las 37 semanas. Y un parto inmaduro menor de las 28 semanas, ¿no? Importante recordar que a partir de las 34 semanas podemos hablar de maduración pulmonar. Y antes de las 34 semanas, obviamente, de un pulmón no maduro, que probablemente vaya a ser algún tipo de distrés respiratorio, ¿no?, una enfermedad de membrana hialina, que podría requerir, ¿no?, algún tipo de maduración pulmonar antes del parto, ¿no? Como ya vimos en clases anteriores, la corticoterapia antenatal en gestaciones de menos de 34 semanas. Entonces, estos son unos conceptos básicos, ¿no?, que debemos manejar, ¿no?, en obstetricia. Eh, un parto eutóxico es aquel parto normal que se desenvuelve de manera natural, ¿ok? Sin ningún tipo de ayuda, como por ejemplo la oxitocina. Es un parto que evoluciona de una manera espontánea, sin ningún tipo de ayuda externa, ¿no? La cual la presentación es encefálico, ¿no? Por ejemplo, un parto empodálico no podemos hablar de un parto utóxico, ¿no?, aunque sea un parto vaginal. Un parto distóxico es un parto con un parto con algún tipo de anomalía, algún tipo de problema, ¿no?, en el que se debe realizar algún tipo de maniobra, ¿no? Como por ejemplo el uso de fórceps o ventosa para poder terminar con la gestación, ¿no?, para poder llevar a término el parto. En todo caso, un ejemplo, una paciente que ingresa con RPM a término, 37 semanas, que no presenta contracciones pasado 12 a 24 horas y se decide inducir el trabajo de parto o acentuar el trabajo de parto. En ese caso ya no podemos hablar de un parto eutóxico, ¿no? Pues estamos empleando algún medio, ¿no?, para alguna maniobra para llevar a buen término, ¿no?, la gestación o el parto. En ese caso, pues el término de eutóxico no cabe, ¿no? El eutóxico es un parto normal en el cual no se utiliza ningún tipo de maniobra o instrumento, ¿no?, para culminar con la gestación. Bien, inicio del trabajo de parto. Aquí hay varios conceptos que debemos recordar, como por ejemplo pródromo del trabajo de parto, que es la fase latente del trabajo de parto, ¿no?, el inicio del trabajo de parto, ¿no? Y bien, hoy va a haber algunos signos que nos van a hacer pensar en un pródromo del trabajo de parto, ¿no? Algunos señales que nos van a advertir que el trabajo de parto se va a iniciar, ¿no? Y ojo que estos signos pueden preceder 1 a 2 semanas antes del inicio del trabajo de parto. Uno de ellos es la expulsión del tapón mucoso de Christeller, ¿no?, el moco que se acumula en el nivel del cervix, que ayuda como un mecanismo de defensa para evitar, ¿no?, el ascenso de gérmenes, que es expulsado cuando el cuello comienza a borrarse. Se expulsa, ¿no?, el famoso tapón mucoso de Christeller, ¿no?, y muchas veces se confunde con un RPM, ¿no? Dentro del diagnóstico diferencial del RPM, como sabemos, está la expulsión del tapón mucoso. Otro de ellos viene a ser el alivio que siente la paciente, ¿no? El alivio a nivel respiratorio, debido a que, sobre todo en primigestas, el producto a las 37 semanas aproximadamente encaja, o sea,
va a bajar el polo de presentación, baja el producto y obviamente esa compresión que había en el diafragma se va a aliviar. Por lo que si la paciente presentaba algún tipo de problema de respiratorio, sobre todo al momento de echarse, algún tipo de disnea, uno de los síntomas que te pueden avisar el trabajo de parto es el alivio de ese malestar, ¿no? A nivel respiratorio. Entonces, nosotros hablamos que se instaura el trabajo de parto cuando se aparecen las famosas contracciones verdaderas, que son aquellas contracciones que tienen una intensidad, una frecuencia y una duración lo suficientemente, ¿no?, regulares para poder iniciar el borramiento y la dilatación del cuello del útero. Sabemos que hay contracciones que se presentan durante la gestación que no tienen la suficiente intensidad, fuerza ni duración para lograr estos cambios cervicales, ¿no? Las famosas contracciones de Álvaro y Caldeiro, las famosas contracciones de Braxton Hicks, ¿no? Recordemos que las contracciones de Braxton Hicks son contracciones fisiológicas que no tienen una intensidad lo suficiente para producir borramiento del cuello, como si lo tiene la triple gradiente descendente, ¿no?, que son contracciones que se inician a nivel del cuerno del útero y bajan, ¿no?, del fondo del útero hacia el istmo, hacia el segmento, produciendo el descenso de la presentación. Son contracciones de dos contracciones en 10 minutos aproximadamente, con una intensidad de 30 a 50 milímetros de mercurio, ¿no?, con una duración de aproximadamente 60 segundos, ¿no? Y esto debe ser de manera regular, debe mantenerse por aproximadamente 60 minutos, produciendo un borrado de un 50% del cuello, ¿no?, y una dilatación de 2. Con estas características podemos afirmar que se está iniciando el trabajo de parto. Unas características importantes, que en las primigestas y las multigestas va a haber algún tipo de diferencia al momento del inicio del trabajo de parto. Se dice que las primigestas a las 37 semanas ya se va a producir el encajamiento del producto. ¿Y qué es el encajamiento? Cuando la zona más declive de la presentación del producto se encuentra a nivel de las espinas ciáticas y el diámetro biparital ha pasado el estrecho superior de la pelvis, ¿no?, como más adelante lo vamos a ver. Entonces, en las primigestas el producto encaja a las 37 semanas, mientras que en las multigestas el producto va a encajar cuando se inicie el trabajo de parto. Si el trabajo de parto se inicia en la multigesta en las 40 semanas, es ahí recién que se va a producir el encajamiento. También se dice que en las primigestas el cuello se borra y luego se dilata, ¿no?, mientras que en las multíparas estos dos cambios suceden simultáneamente. Bien, el trabajo de parto, como sabemos, ¿no?, es un periodo que comprende desde el inicio de las contracciones hasta que se produce la expulsión de la placenta. No confundir, ¿no?, fase del trabajo de parto con las etapas del trabajo de parto, ¿no? Vamos a explicar eso un poco más adelante. Como ya habíamos definido, ¿no?, una definición del trabajo de parto pone contracciones regulares, intensas, dolorosas. Es una característica importante que las contracciones del trabajo de parto producen dolor, a diferencia de las de Braxton Hicks, que solo pueden producir molestias, más no dolor. Entonces el inicio del trabajo de parto se va a producir cuando encontramos esos cambios del cuello que mencionamos anteriormente, ¿no?, dilatación de 2 centímetros, incorporación mayor a 50% y contracciones regulares intensas, ¿no?, 2 en 10 minutos, de 2 a 5 en 10 minutos. Recordemos que en el expulsivo es donde se produce mayor cantidad de contracciones en 10 minutos, ¿no?, pudiendo llegar a 5 contracciones en 10 minutos en el periodo expulsivo. Bien, es importante reconocer cuándo es un trabajo de parto verdadero y cuándo es un trabajo de parto falso. El trabajo de parto verdadero, las contracciones son regulares, ¿no?, se producen a intervalos regulares, mientras que en el trabajo de parto falso son a intervalos irregulares, son contracciones esporádicas. La intensidad va aumentando, ¿no?, y la intensidad y la frecuencia va aumentando.
como dijimos en las primeras fases, en la fase de dilatación puede haber de 2 a 3 contracciones en 10 minutos, mientras que en la fase expulsiva puede llegar hasta 5 contracciones en 10 minutos, mientras que en un trabajo de parto falso la intensidad no va a haber ningún tipo de cambio. En el trabajo de parto verdadero va a haber molestias, el dolor va a irradiar a la zona lumbar y en el abdomen, mientras que en el trabajo de parto no va a haber tanto dolor, más que todo va a haber molestias en la porción inferior del abdomen. En el trabajo de parto verdadero, cuando le haces un tacto vaginal, vas a encontrar dilatación del cuello. ¿Por qué? Porque la intensidad y la frecuencia de esas contracciones producen el borramiento, la dilatación del cuello del útero, mientras que en el trabajo de parto falso no va a haber cambios a nivel del cuello. Si a esa paciente le colocamos a una paciente que viene refiriendo dolor y uno tiene duda de que si son contracciones o es un dolor de otro índole, y le colocas un diclofenac con una diosina, un Plidan, si es un trabajo de parto verdadero, las molestias no se van a detener, el dolor va a continuar, mientras que si es un trabajo de parto falso, el dolor puede ceder a dicha medicación. Bien, es importante conocer las partes de la pelvis, las medidas de la pelvis, ¿no? Las dimensiones que tiene que atravesar la cabeza fetal para poder producirse el trabajo de parto, ¿no? Para poder concluir el trabajo de parto con el nacimiento del producto. Y justamente la pelvis materna va a presentar una serie de medidas que la cabeza fetal va a tener que evadir, va a tener que ir esquivando al momento que desciende, ¿no? Para poder culminar en la expulsión, ¿no? Expulsión de la cabeza del feto con la consiguiente expulsión del resto del cuerpo. Bien, entonces la pelvis materna lo vamos a dividir, ¿no? en pelvis verdadera y pelvis falsa. A nosotros, ¿qué es lo que nos va a interesar? Nos va a interesar la pelvis menor, ¿no? O también llamado pelvis verdadera, ¿no? Mientras que la pelvis mayor, o también llamado falsa pelvis, no nos va a interesar mucho porque ese nivel es, la definimos como aquella pelvis que se sitúa, ¿no? por encima de la línea iluminada. Va a comprender parte inferior de la cavidad abdominal, ¿no? Básicamente lo que se sitúa entre los alas del ilion, ¿no? Mientras que la pelvis menor va a ser de interés obstétrico, ¿no? Debido a que por ahí se va a presentar las dimensiones que el feto va a tener que ir pasando a medida que va descendiendo, ¿no? Es la que se encuentra por debajo de la línea iluminada, o sea, tras la línea iluminada, como apreciamos en la gráfica, para arriba la pelvis mayor o falsa pelvis, línea iluminada para abajo la pelvis menor o pelvis verdadera, ¿no? Bien, y en la pelvis menor o pelvis verdadera vamos a encontrar tres estrechos que el producto va a tener que esquivar, ¿no? Va a tener que pasar: el estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. El estrecho que produce mayor distosia de trabajo de parto, debido a que ahí se encuentran las menores medidas de la pelvis, es el estrecho medio, ¿no? Es el estrecho que produce la mayor cantidad de distosias. Y en segundo lugar es el estrecho superior, y por último es el estrecho inferior. A nivel del estrecho superior, ¿qué dimensiones tiene que atravesar? ¿Qué dimensiones existen en este estrecho superior? A nivel transverso tenemos el diámetro transversal, el diámetro verdadero, ¿no? que es aproximadamente 13 centímetros, ¿no? Mientras que a nivel antero-posterior vamos a encontrar tres medidas, ¿no? La distancia que se encuentra entre el borde superior, ¿no? de la pubis, que va hacia el promontorio, es lo que nosotros llamamos el conjugado verdadero, que aproximadamente es 11 centímetros. En la distancia que hay de la parte posterior del pubis que va al promontorio
es el llamado conjugado obstétrico, que tiene que medir aproximadamente 10.5 centímetros a más. Y la distancia que hay entre el borde inferior del pubis y el promontorio es el famoso conjugado diagonal, que tiene que ser mayor a 12 centímetros. Y es el único que podemos medir clínicamente. Los otros dos no se pueden medir clínicamente. El único que se puede medir es el conjugado diagonal, ¿no? Que tiene que ser mayor de 12 centímetros. Entonces, cuando uno hace un tacto vaginal y no llega a tocar el promontorio, podemos hablar de un estrecho superior normal, ¿no? Una pelvis ginecoide a nivel del estrecho superior. Mientras que si uno llega a palpar el promontorio, podemos hablar de un conjugado diagonal menor a 12 centímetros. ¿Cuáles son las dimensiones del estrecho superior? ¿Cuáles son los límites del estrecho superior? El estrecho superior, por la parte posterior, ¿no? Atrás, va a estar limitado por el promontorio y las alas del sacro. A nivel lateral, con la línea innominada, y por delante, básicamente con las ramas horizontales de los huesos púbicos, ¿no? Y las eminencias iliopectíneas. Mientras que el estrecho medio va a limitar, ¿no? Va a limitar el estrecho medio por delante con el borde inferior de la sínfisis del pubis, hacia ambos lados, hacia las zonas laterales, va a limitar con las espinas ciáticas, ¿no? Y hacia atrás con el sacro. Parte del borde inferior, la sínfisis del pubis, y va a llegar, ¿no? Hacia el sacro a nivel de S4 y S5. Recordemos que el estrecho medio es de forma circular. ¿No? Las dimensiones que nos va a presentar no es el diámetro biciático, aquel diámetro que va entre ambas espinas ciáticas, que tiene que ser 11 centímetros, ¿no? En anteroposterior tenemos el diámetro mid-sacro subpúbico, que une el borde inferior de la sínfisis con el punto más alejado de la excavación sacra, que tiene que ser 11.5 centímetros. Y lo que respecta al estrecho inferior, ¿no? Va a limitar ambos lados con las tuberosidades isquiáticas, ¿no? Con el borde inferior de los ligamentos sacrociáticos hacia adelante con el arco subpúbico y hacia atrás con el sacrocoxis, ¿no? Tiene una forma ovalada, ¿no? Con el eje mayor orientado en un sentido anteroposterior. Y los diámetros que va a presentar, ¿no? El diámetro isquiático de 11 centímetros. ¿En qué diámetros anteroposteriores va a presentar? El diámetro subcoxis subpúbico, que es 9 centímetros, y por medio de la retropulsión del coxis puede aumentar 2 centímetros más, llegando a 11 centímetros, ¿no? Y otro es el diámetro anteroposterior subsacro subpúbico, que es aproximadamente 11 centímetros, ¿no? Y hay una línea que une los tres ejes de ambos estrechos, ambos estrechos, ¿no? Estrecho superior, estrecho medio y estrecho inferior, es el famoso eje pélvico o curva de Carus, ¿no? Acuérdense de ese concepto, que podría ser motivo de pregunta. Esta es una clasificación de las pelvis patológicas, ¿no? En el cual vamos a encontrar 4 tipos de pelvis, ¿no? Las ginecoides, antropoides, androides y platypeloides. Esa es la clasificación de Caldwell y Molloy, ¿no? Entendiendo como pelvis ginecoide aquella pelvis compatible, ¿no? Para un trabajo de parto eutóxico, ¿no? La pelvis platypeloide es una pelvis patológica, cuyo estrechamiento va a ser a nivel anteroposterior, ¿no? Mientras que la pelvis antropoide va a tener su mayor estrechez a nivel transversal, ¿no? La pelvis androide, ¿no? Que tiene forma de corazón, una pelvis también patológica. Esas 3 tipos de pelvis patológicas van a cursar, ¿no? Con algún tipo de alteración en sus medidas que van a impedir un trabajo de parto eutóxico. Más adelante vamos a ir repasando un poco más de esto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de situación, presentación, actitud, ¿no? Y posición? Cuando nosotros hablamos de situación, básicamente tenemos dos opciones, ¿no?
dos maneras de nosotros definir la situación del feto: longitudinal y transverso. La situación más tiene que ver básicamente con el ángulo que forma el eje del feto con el eje de la madre, ¿no? Si ambos son paralelos, hablamos de una situación longitudinal. Si hay un ángulo que forma el eje del feto con el eje de la madre, o la columna del feto con la columna de la madre, forma un ángulo de 45 grados, estamos hablando de un oblicuo, un feto en oblicuo. Y si el ángulo que forma, ¿no?, la columna del bebé con la columna de la madre forma un ángulo de 90 grados, estamos hablando de un feto en transverso, ¿no?, situación transversa. Presentación, básicamente tenemos dos, ¿no? Presentación cefálica y la presentación podálica, ¿no? La presentación podálica y la cefálica. Mientras que posición tenemos dos opciones, ¿no?, izquierda o derecha. Si la columna del feto está hacia la fosa ilíaca derecha de la madre, estamos hablando de una posición derecha, ¿no? O sea, si la columna del feto está hacia el lado derecho, ¿no?, de la fosa, o sea, hacia el lado de la fosa ilíaca derecha, una posición derecha. Pero si la columna del feto está hacia la fosa ilíaca izquierda, estamos hablando de un izquierdo, ¿no? Si nos guiamos aquí de esta imagen, de la imagen A, en el cual hay una presentación longitudinal, cefálica, no de vértex, aquí sería una situación longitudinal, ¿no? El eje del feto forma paralelo al eje de la madre, cefálico porque la cabeza es la que se presenta al canal del parto. Posición, en este caso, si viéndolo de esta manera, imaginándonos que está dentro del útero de la madre, estaríamos hablando de una posición izquierda, ¿no? ¿Qué es una presentación de vértex? Una presentación de cara, una de frente. Van a ser anomalías, ¿no?, al momento del descenso de la cabeza del feto por múltiples motivos, ya sea DCP o distosia funicular, que van a impedir una flexión correcta de la cabeza del feto. Cuando hay una correcta flexión de la cabeza fetal y el feto desciende de vértice, como apreciamos en la figura número A, el feto va a presentar al canal del parto, va a presentar al estrecho superior, ¿no?, su diámetro suboccipito bregmático, que es aproximadamente 9.5 centímetros. Pero si por algún motivo no llega a flexionar la cabeza de manera adecuada y baja de manera indiferente, sin ningún tipo de flexión, como vemos en la figura número B, llamado también presentación indiferente, el diámetro que va a presentar al canal del parto va a ser el occipito frontal, que es aproximadamente 12 centímetros. O sea, mayor dimensión va a presentar al nivel del estrecho superior. Mientras que si bajan de flexionado, como vemos en la figura C, ¿no?, o presentación de frente, en el cual al momento de hacer el tacto lo que se va a tocar son las cejas, ¿no?, cejas y parte de la nariz, vamos a hablar de una presentación de frente. Y en este caso, la dimensión que va a presentar al canal del parto o al estrecho superior el feto va a ser el mento occipital, ¿no?, el mento occipital, que es 13.5 centímetros. Y la tercera deflexión, que es la deflexión de tercer grado, la B la deflexión de primer grado, la C de segundo grado, la D la deflexión de tercer grado, o de cara, ¿no?, presentación de cara. La longitud o el diámetro que va a presentar el producto va a ser el submento bregmático, que es aproximadamente 9.5 centímetros. No, este tipo de presentación, ¿no?, o alteraciones en la actitud del producto al momento que desciende por canal de parto no son indicaciones necesarias, ¿no? La deflexión de primer grado, la de segundo grado y la de tercer grado suelen resolverse. Sin embargo, la presentación de cara, tenemos dos opciones: que sea mentosacra o mentopúbica. Cuando es mentosacra, el parto tiene que terminar en cesárea, porque no va a haber manera que termine de rotar. Pero si es que la variante es una mentopúbica, se puede esperar un desenlace del trabajo de parto eutóxico, ¿no?, un trabajo de parto normal.
Igual sucede con la deflexión de primero y segundo grado, ¿no? En la de segundo grado es más complicado ello debido a que el diámetro que presenta es 13.5 centímetros, un diámetro mayor, por lo cual la cabeza no va a descender. Sin embargo, puede terminar en una presentación de vértex, ¿no? Puede terminar en una presentación de vértex y culminar en un trabajo de parto normal. Por lo tanto, si les preguntan una presentación de una deflexión de primer grado ¿es sinónimo de cesárea? Falso. La presentación de frente es sinónimo de cesárea, tampoco no lo es, ¿no? Mientras que la presentación de cara, si es mentosacro, es igual a cesárea, pero si es mentropúbico, no es sinónimo de cesárea. La variedad de presentación. Bien, la variedad de presentación va a ser la relación que va a haber entre las fontanelas, ¿no? Las fontanelas y el sacro y el pubis, ¿no? Como apreciamos en la figura número A, ¿no? Está un poquito chiquito la imagen, pero se puede ver. Podemos darnos cuenta, podemos observar las dos fontanelas, la fontanela anterior o bregmática y la fontanela posterior, ¿no? O lambdoidea, ¿no? Que de forma triangular, a diferencia de la bregmática que de manera romboidal, de forma romboidal. La variedad de presentación más frecuente es la occipito ilíaca izquierda anterior, como apreciamos en la figura número A. ¿Y por qué decimos occipito ilíaca izquierda anterior? Occipito ilíaca, eso siempre vamos a poner esas dos letras en una presentación de vértex, ¿no? Siempre va a ser occipito ilíaca. Lo que va a definir si es izquierda o derecha es para qué lado está la fontanela posterior, ¿no? O la lambdoidea. Esa fontanela posterior es la que va a definir las dos letras finales, ¿no? O sea, siempre va a ser occipito ilíaca. Como apreciamos, siempre es OI, OI, OI. Pero las dos letras que siguen van a ser definidas por la posición que adopte la fontanela posterior. Como vemos en la figura número A, observamos que la fontanela posterior o triangular se encuentra para el lado izquierdo, ¿no? Para el lado izquierdo de la madre. Por lo tanto, sería una occipito ilíaca izquierda, ¿no? Y trazamos una línea transversa, ¿no? De las espinas ciáticas y vemos para qué lado está la fontanela posterior. Si está pegado para el lado del pubis o si está para el lado del sacro. Si está para el lado del pubis, como vemos en la figura A, sería una occipito ilíaca izquierda anterior. Pero si está más pegado para el lado del sacro, como vemos en la figura B, sería una occipito ilíaca izquierda posterior. En la figura número B, ¿cómo sería entonces? Dijimos siempre occipito ilíaca, ¿no? Las dos letras lo va a definir la posición, ¿no? De la fontanela posterior. Entonces en la B, ¿cómo sería? En la B del lado derecho, donde vemos que está en transverso la sutura sagital. Ahí podemos entonces nosotros decir que es una occipito ilíaca. Vemos que la fontanela posterior está para el lado derecho de la madre, entonces sería una occipito ilíaca derecha, pero también observamos que no está ni pegado hacia el pubis ni pegado hacia el sacro, ¿no? Entonces en este caso sería una occipito ilíaca derecha transversa, ¿no? Pero en la imagen que vemos al costado, ¿no? Al costado de la figura B del lado derecho, vamos a ver que ahí la fontanela posterior está más pegado para el lado del sacro, pero para el lado derecho materno, ¿no? En este caso, ¿cómo nosotros la denominaríamos? Una occipito ilíaca derecha posterior, ¿no? Porque la fontanela posterior está para el lado derecho de la madre y pegado para el sacro, entonces es una derecha posterior, y estas son las que más demoran en rotar, ¿no? Porque va a ser una mayor distancia, mayor tiempo que va a demorar para culminar su rotación, porque aquí va a tener que rotar 135 grados, a diferencia de una occipito ilíaca izquierda anterior, como vemos en la figura A del lado izquierdo,
porque ahí solamente son 45 grados que tiene que rotar para estar en antero-posterior, porque recuerden que el producto nace mirando el piso. Entonces va a ser menor el tiempo que demora en rotar 45 grados a que el tiempo que va a demorar en rotar 135 grados, ¿no? En las situaciones occipito ilíacas derechas posteriores, ¿no? Que son las que nos traen mayor problemas al momento del trabajo de parto, por la demora que hay al momento de rotar. Y si es que hay una desproporción cefalopélvico, nunca va a terminar de rotar esa cabeza y el parto va a culminar en cesárea. Entonces la variedad de posición más frecuente es la olla. ¿Y qué es la olla? Occipito ilíaca izquierda anterior. Y es la que es más fácil desencadenar o que culmine el parto, ¿no? Debido a que solamente tiene que rotar 45 grados, ¿no? Entonces no se olviden de eso. La variedad de presentación más frecuente es la occipito ilíaca izquierda anterior. Aquí un poquito más para aclarar lo que les hablaba de las deflexiones, deflexión de primer grado, segundo grado y tercer grado, ¿no? Aquí estamos viendo una presentación de ¿no? de cara, la actitud en la que desciende el feto, no es una deflexión total, una deflexión de tercer grado, ¿no? En el cual, al momento del parto, y tú quieres ver la variedad de posición, pues no vas a decir occipito ilíaca, porque aquí occipito no lo tocas, no tocas la fontanela posterior, porque si tocas la fontanela posterior, que es la triangular, obviamente pues no vas a hablar de presentación de cara, ¿no? En este caso, el que va a ser mandatorio para poder definir la variedad de posición va a ser el mentón, ¿no? En la actitud de cara va a ser el mentón, mientras que en la actitud de frente va a ser la glabela, ¿no? Va a ser la parte de la nariz que va a definir, que nos va a definir la variedad de presentación. Entonces, la figura del lado derecho, que es una mentosacra, no una mentoposterior, no, en este caso derecha, el parto va a desencadenarse por cesárea, ¿no? Porque esa cabeza no va a terminar de rotar debido a la dificultad que va a presentar por la sinusitis del pubis, a diferencia del lamento anterior, ¿no? Que ahí sí va a ser más fácil que rote para que descienda la cabeza fetal, ¿no? Entonces es importante recordar ello, ¿no? Porque se suele preguntar mucho, ¿no? En qué variedad de presentación de cara es indicativo de cesárea, ¿no? Es en la mento posterior. Acá tenemos una situación longitudinal podálico izquierdo, ¿no? Una presentación pelviana, ¿no? Es de nalgas puras. En la imagen del lado derecho tenemos una situación transversa. ¿Por qué posición izquierda? En este caso el que manda es la cabeza, ¿no? No el potito, aquí manda la cabeza. Si la cabeza está para el lado derecho, va a ser una transversa derecha. Si la cabeza va a estar para el lado izquierdo, va a ser una transversa izquierda. Bien. Todo esto que hemos hablado de la situación, presentación, posición, la actitud, ¿cómo lo vamos nosotros a diagnosticar o cómo lo vamos a evidenciar? Va a ser básicamente por la clínica, ¿no? La clínica, las maniobras de Leopold, sabemos que son 4 maniobras de Leopold. La primera maniobra, en el cual evaluamos el fondo del útero, vamos a evaluar ahí presentación, ¿no? Vamos a ver si a ese nivel del fondo del útero, la primera maniobra de Leopold, lo que palpamos es la cabeza, obviamente ya podemos hablar de una presentación podálica, ¿no? Pero mientras que si lo que palpamos es el polo caudal, estamos hablando de una presentación cefálica. La segunda maniobra de Leopold, en el cual se palpan las partes laterales del útero, lo que hablamos es la posición, ¿no? Que puede ser izquierda o derecha, dependiendo para qué lado va la columna vertebral, ¿no? del feto con respecto a las fosas ilíacas. Y también podemos evaluar lo que es la situación, ¿no? En la tercera maniobra de Leopold, en la cual vamos a evaluar la parte a nivel del inferior del útero, va a ser básicamente para ver
la presentación, ¿no? Si a ese nivel tocamos la cabecita del bebé, estamos hablando de una presentación cefálico. Mientras que la cuarta maniobra de Leopold básicamente es para evaluar si la cabeza ha encajado o no. La imagenología, en este caso la ecografía, la tomografía y la resonancia, lo cual no suele usarse con mucha frecuencia, casi nunca se usa. Básicamente usamos la ecografía para evaluar la presentación, la situación del feto, ¿no? Y es de mucha ayuda, y sobre todo en casos en que dudamos si el pebito está encefálico o está empodálico. Y eso no es muy frecuente debido a que el sacro, ¿no? Puede ser, al momento del tacto vaginal, podemos tocar algo duro, ¿no? Que es la parte del hueso, ¿no? A nivel de la parte cefálica, ¿no? El sacro puede confundirnos con la cabeza fetal, ¿no? Por la parte ósea que también tiene. Por lo que en este caso la ecografía podría sacarnos de dudas, ¿no? No es infrecuente que muchas veces hagas tacto y te confundas, ¿no? La cabeza con el sacro o la boca del producto, ¿no? Con el ano, ¿no? Entonces en este caso de duda diagnóstica se puede ir a una ecografía para poder salir de duda, ¿no? También un diagnóstico diferencial de los fetos podálicos no son los anencefálicos, ¿no? La ausencia de la calota, la ausencia del hueso puede hacer confundir, ¿no? un producto podálico con un anencefálico, ¿no? Muchas veces ya ha pasado que los anencefálicos son confundidos como podálicos, ¿no? Sobre todo en pacientes que no han llevado controles prenatales. Aquí están las maniobras de Leopold que les mencioné, ¿no? El uso de cada uno, para qué sirve, es importante conocerlo, ¿no? Porque ha sido pregunta de examen, ¿no? La cuarta maniobra de Leopold, como vemos, mira los dedos, tratamos de colocarlos, ¿no? En la parte más caudal de la presentación para poder evidenciar si hay encajamiento o no. La tercera maniobra básicamente para la presentación, ¿no? La segunda maniobra, posición. Si tocamos el dorso del producto en el lado izquierdo materno, estamos hablando pues de una posición izquierda. Y la primera maniobra de Leopold, que evaluamos el fondo del útero, ¿no? Para ver también la presentación, ¿no? Y también se puede evidenciar ahí la situación. Como en la segunda maniobra de Leopold también, que es útil para ver situación. Es sabido que mientras más tactos vaginales es el mayor el riesgo de infección, ¿no? Sobre todo en pacientes con RPM, a mayor cantidad de tactos vaginales va a haber mayor morbilidad, ¿no? Mayor riesgo de infección tanto para la madre como para el producto. Por lo que se usan los quintos, ¿no? Ya no se utiliza ya tanto el tacto vaginal para ver la altura de presentación, sino más bien se utilizan los quintos. ¿Y qué es altura de presentación? Y habrá escuchado cuando hacemos tacto vaginal decimos está más 1, está más 2, no, está menos 2, está menos 1. ¿Qué viene a ser la altura de presentación? Bien, va a ser la relación, la distancia que hay entre la espina ciática y la parte más declive de la presentación. Vale decir, si como vemos en la imagen, la parte más declive de la presentación se encuentra a nivel de las espinas ciáticas, estamos hablando de una altura de presentación, ¿no? De aquí sería de la escala de Lee, de los niveles de Lee, estaría en 0, ¿no? Y en los planos de Hutge estaría en el plano 2 de Hutge. Y esto pues es importante. Es importante conocerlo porque muchas veces esto nos va a ayudar para poder conocer qué tanta compatibilidad hay entre el producto y la pelvis, ya que un producto que al momento del tacto vaginal se encuentra a menos 4, o sea 4 centímetros arriba de la espina ciática, podemos hablar de que hay un problema a nivel de la estrecho superior. Como vemos aquí en esta gráfica, observamos que el punto de referencia es la espina ciática. De la espina ciática para arriba todo es menos, de la espina ciática para abajo todo es más, ¿no? 1 centímetro para arriba de la espina ciática es menos 1, 2 centímetros por arriba de la espina ciática es menos 2, mientras que 1 centímetro por debajo de la espina ciática es más 1, 2 centímetros por debajo de la espina ciática es más 2.
Bien, bueno, aquí la importancia también que tiene el tacto vaginal, si bien es cierto, se recomienda no hacer tactos vaginales muy seguidos, pero sin embargo es también conocido que es importante hacer un buen tacto vaginal, ¿no? La manera de hacer un buen tacto vaginal no es introduciendo los dos dedos, ¿no? Lo primero que tenemos que ubicar es la sutura sagital. La sutura sagital sobre todo es más fácil ubicarla, ¿no? Cuando ya hay bolsas rotas. De ahí se sigue la línea de la sutura sagital, y cuando se palpa una fontanela triangular es porque estamos palpando la fontanela posterior. Mientras que si lo que palpamos es una fontanela o una zona blanda, más romboidal, estamos hablando de la fontanela, ¿no? De la fontanela del bregma. Y también es importante porque vamos a evaluar la altura de presentación, ¿no? Si la parte más declive está a nivel de la espina ciática, vamos a hablar de 0. Vamos a hablar que está en una AP 0. ¿no? Pero si está 1 centímetro por arriba de la espina ciática, vamos a hablar de una altura de presentación de -1. Si está a 2 centímetros por debajo de la espina ciática, altura de presentación de +2. Bien. Antes de terminar con esto, es importante que nosotros conozcamos los famosos planos de Hodge. Bien, lo que apreciamos en la imagen anterior que les puse, eran los famosos planos de Lee, ¿no? Los planos de Lee o estación de Lee, ¿no? En el cual se utilizan, como les comentaba, como parámetro la espina ciática, ¿no? Y de ahí vas tomando la altura en centímetros para arriba menos y para abajo más. Es importante también conocer los famosos planos de Hodge. ¿Y cuáles son ellos? Bien, el primer plano de Hodge es aquel nivel, ¿no? que pasa por el borde superior de la sínfisis del pubis y se va hacia promontorios, ¿no? Y eso justamente va a coincidir, ¿no? con la estación -4 de Lee, mientras que el segundo plano de Hodge va a ser aquella línea que pasa por el borde inferior de la sínfisis del pubis y se va a extender hacia la segunda vértebra del sacro, ¿no? Y esa va a coincidir con la estación -2 de Lee, ¿no? la que estamos observando ahí. El tercer plano va a ser a nivel interespinoso, ¿no? a nivel de las espinas ciáticas. Ahí va a coincidir el tercer plano de Hodge, va a coincidir con la estación 0 de Lee, mientras que el cuarto plano pasa a nivel de la punta del coxis no retropulsado, ¿no? Y ese va a corresponder con la estación +4 de Lee, ¿no? Es importante conocer básicamente como teoría, ¿no? Porque puede ser pregunta de examen. ¿Qué factores van a intervenir en el inicio del trabajo de parto? Y bien, para eso tenemos que hablar un poco de la fase del parto, ¿no? La fisiología y el trabajo de parto. Y bueno, aquí es importante conocer la fase del trabajo de parto. ¿Y cuáles son las fases del trabajo de parto? Tenemos la fase 0 de quiescencia, la fase 1 de activación, la fase 2 de estimulación y la fase 3, ¿no? de involución uterina. Básicamente, para resumir eso, que no ha sido motivo de pregunta, pero que es importante conocer, sobre todo para entender un poco el inicio del trabajo de parto. ¿Qué es lo que va a iniciar el trabajo de parto? Para eso vamos a necesitar un eje. Para el inicio del trabajo de parto se va a necesitar el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal que se encuentre indemne, ¿no? Para que se produzca la activación hormonal necesaria para producir, ¿no? la oxitocina o la prostaglandina necesaria para iniciar las contracciones uterinas. Por lo que los productos con anencefalia son aquellos productos que no inician de manera espontánea el trabajo de parto debido a alteración a nivel de ese eje, ¿no? El miometrio. El miometrio es muy importante porque a ese nivel se producen las contracciones, ¿no? Importantes para comenzar la dilatación uterina. La distensión fibromuscular va a ser un factor importante para iniciar el trabajo de parto. La relación estrógenos-progestágeno. El progestágeno es relajante, mientras que el estrógeno
va a favorecer las contracciones uterinas debido a que el estrógeno aumenta los famosos Yap junctions o las conexinas, que son las uniones que hay entre las fibras musculares, ¿no? A su vez, los estrógenos también ayudan, ¿no?, a la producción de oxitocina, con lo cual se va a iniciar las contracciones a nivel del miometrio, ¿no?, iniciando el trabajo de parto. Sabemos que la oxitocina se sintetiza, ¿no?, en la parte posterior de la hipófisis. Más bien dicho, la oxitocina van a ser sintetizadas por la estimulación del cervix, ¿no?, la famosa maniobra de Hamilton que nosotros utilizamos para iniciar el trabajo de parto de manera espontánea. Hacemos una estimulación en el cuello del útero y esa estimulación va a producir la liberación de oxitocina, ¿no?, a nivel hipofisiario. Van a haber otros componentes también importantes que van a ayudar a iniciar el inicio del trabajo de parto, ¿no? Entonces ya mencionamos la distensión fibromuscular, el aumento de estrógenos a favor o en contra del aumento de progesterona, porque la progesterona es relajante, mientras que el estrógeno, como dijimos, va a tener algunas funciones importantes, sobre todo a nivel de las conexinas, ¿no?, y de la producción de prostaglandinas, que también favorecen los receptores por oxitocina, por ende aumentan las contracciones uterinas. El estímulo a nivel del cuello, el famoso reflejo de Ferguson, ¿no?, que aumenta las contracciones uterinas, la maniobra de Hamilton, que consiste, ¿no?, como le mencioné, en desprender las membranas del cuello, con lo cual van a aumentar la liberación de prostaglandinas, sobre todo la F2 alfa y la E2, con lo cual aumentan las contracciones uterinas. Como les comentaba, el eje fetal es importante, ¿no? Es importante porque a nivel del hipotálamo vamos a liberar la adenocorticotropina, lo cual estimula a nivel de la hipófisis la liberación de la corticotropina, y esta a nivel de la glándula suprarrenal va a ayudar a sintetizar algunos componentes, ¿no?, como el cortisol, importantes para poder producir agentes que van a favorecer las contracciones uterinas, ¿no?, como por ejemplo el estrógeno, como comentamos, las funciones que tiene para el inicio del trabajo de parto, ¿no?, que van a depender de la correcta función de este eje hipotálamo hipófisis glándula suprarrenal.